Buenos días, licenciada. Mi nombre es Elías Urbano de tercero de bachillerato de GUC. En este caso, voy a hablarle de mi presidente que más me ha impactado, que es este querido señor por todo el Ecuador. Valga de notar el sarcasmo que le meto, ¿no? Entonces, voy a comenzar hablando de que por qué este presidente me llamó tanto la atención y cuáles son las cosas que él hizo. Este presidente fue literalmente dio un cambio muy radical en lo que es la moneda del Ecuador. Que antes nosotros teníamos la moneda que era el sucre y actualmente tenemos lo que son los dólares estadounidenses. Entonces, un sucre, ¿cuánto equivalía? En este caso yo he consultado y esto vendría a ser. Por lo que pueden ver, esta cantidad es demasiado a lo que se expresa, o sea, es demasiado en sucres y vendría a ser, pero extremadamente muy pequeño en los dólares. Entonces, la estabilidad económica y financiera de todo el país se terminó. O sea, literalmente se acabó. Para estos ejemplos, yo pedí ayuda a tanto mamá como papá, porque ellos vivieron en esas épocas. Y yo les pregunté que cómo era el mandato de él. Y lo que ellos me supieron manifestar es que era un corrupto, quería hacer una dictadura. Pero ¿por qué quería él hacer una dictadura? Porque él era un ex militar. Él se llevaba con todas las fuerzas armadas, con todos los militares, y curiosamente él se escapó en un avión militar escoltado por varios, valga la redundancia, militares. Entonces, eh, voy a contar cómo era en esa época de los sucres, ya que mi familia me dio a conocer unos puntos muy importantes. Ellos decían que casi ninguna persona era pobre. Todos los ecuatorianos en la época del Sucre tenían dinero hasta para regalar, se podría decir, porque era bastante. Ellos me supieron decir que 1 millón de sucres era literalmente un tanto de estos, o sea, un fajo de estos. Y lo que más me sorprendió es que ellos decían que los sucres se llevaban en saquillos así como si nada. Había personas que iban a comprar tanto animales, iban a comprar casas, iban a comprar terrenos para hacer una casa o para tener o sea, de cultivos o cosas por el estilo. Y a todos se los veía tranquilamente llevando con sus sacos, llevando su dinero en la mano, así tal cual. Pero yo no, en mi inocencia. Me pregunto, ¿será que en ese tiempo no existía tanto la delincuencia que no le robaban a alguno de ellos? O capaz sí existía. Pero en este caso ni cuenta. Listo. Eh, Voy a comenzar a expresar un poco sobre este presidente, el cual sus padres no eran de este país. Sus padres procedían de ascendencia libanesa y alemana. Él fue un abogado y político ecuatoriano. Él tenía 48 años cuando entró a su presidencia. Eh, Él entró en el año 1998 y terminó en el año 2000. ¿Pero por qué terminó en el año 2000? Porque él simplemente no terminó. Él se fue del país. Él se robó muchos millones de dólares en sacos y se subió a su helicóptero y se fue. Pero no todo tiene su final feliz. Creo que él pensaba en eso, ¿no? Este presidente, el 27 de mayo de 2014, en la Interpol, una circular roja de requerido por la justicia del Ecuador por el presunto delito del peculado fue condenado a 12 años de prisión, siendo una emisión retirada posteriormente considerada por Mawad y su abogado hecho político y no legal. Encima de que se dejó al país en una deuda muy clavada, él salió libre, así como si nada. Háganse notar ahí la corrupción, ¿no? Por eso es uno de los presidentes que más me llama la atención. Sin duda alguna, nuestro país, ¿desde cuándo se volvió tan curioso? O sea, así tal cual, ¿desde cuándo nuestro país se volvió pero tan curioso en el hecho que hay personas que salen porque estafó, o sea, estafó a todo el país y encima de él lo dejaron libre?
O sea, ¿cuánta corrupción hay en nuestro país? Eh, yo quisiera saber desde cuándo inició la corrupción en todo esto, desde cuándo existió la corrupción. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de aquello, estamos para hablar de esta pequeña persona. Otra cosa que él hizo fue que cuando pasó la situación económica del país, cuando hubo el cambio de moneda, en 1999 hubo un feriado bancario, que es más conocido que todos los bancos cerraron, todos los bancos tuvieron discusiones, todos los bancos pasaron por miles y millones de problemas, el cual hasta la hora se sabe y se tiene conciencia de aquello. Él, todos los bancos cerraron, no tenían de dónde reponer el dinero porque todos quedamos, o sea, todos quedaron en ese entonces en una crisis, pero extremadamente fregada, se podría decir en palabras morochas. Pero bueno, este fue nuestro presidente y ahora lo único que podemos hacer es ser cínicos y decir, gracias presidente Yamil Maguad. Muchas gracias, dicen.